La definición del esquema de integridad consiste en conservar la seguridad de un sistema que permite a múltiples usuarios accesar y compartir la base de datos. Tiene como función proteger la base de datos contra operaciones que introduzcan inconsistencias en los datos. Se habla de integridad en el sentido de corrección, validez o precisión de los datos. Un control de integridad o restricciones es aquel que permite definir con precisión el rango de los valores válidos para un elemento y o las operaciones que serán consideradas válidas en las relaciones de tales elementos. El objetivo primordial de un control de integridad es la reducción de la inconsistencia de la base de datos. Las restricciones de integridad normalmente se aplican en tres niveles. En el primer nivel tenemos un atributo simple, que se define un dominio del atributo que es totalmente independiente del resto del entorno de base de datos. El atributo dependiente de otro, que es el segundo, se definen subconjuntos de dominios posibles para un atributo X, según el valor que previamente ha sido asignado al atributo W. Relaciones entre tuplas de una o varias tablas. Es el tercero. En estas se especifican valores posibles para registros completos según los valores acumulados, registros previos o por valores existentes en registros de otras tablas. La implementación de la cardinalidad resultante en el modelo será una de las restricciones importantes que el sistema debe de considerar. Les explicaré la integridad de las bases de datos y como primera instancia tenemos la integridad de identidad. Esta pretende que cada entidad que se guarde en la base de datos sea identificable de un modo único, es decir, que evitemos la información redundante. La integridad de entidad define una fila como única para una tabla determinada. La integridad de entidad tiene la integridad de columnas de los identificadores y la clave principal de una tabla, mediante índices y restricciones unique o restricciones primary key. Ejemplos. Ninguna factura puede tener un número duplicado, ni puede ser nulo. En suma, todas las facturas están identificadas de manera única por los números. En la siguiente relación que se pone al lado, que está aquí al lado, puesto que la clave primaria está formada por edificio y número 1 y número, no hay ningún despacho que tenga un valor nulo para edificio ni tampoco para número. Para la implementación de la integridad se necesitan las siguientes reglas. La primera regla de integridad de unicidad de la clave primaria. La regla de integridad de unicidad está relacionada con la definición de clave primaria que establece que toda clave primaria que se elija para una relación no debe tener valores repetitivos, por lo que el conjunto de atributos CP es la clave primaria de la relación R. Entonces, la extensión de relación no puede tener en ningún momento dos tuplas con la misma combinación de valores para los atributos de clave primaria. La otra regla de integridad de la clave primaria es la regla de integridad de entidad de la clave primaria. Dispone que los atributos de la clave primaria de una relación no pueden tener valores nulos. Esta regla es necesaria para que los valores de las claves primarias puedan identificar las tuplas individuales de las relaciones. Si las claves primarias tuviesen valores nulos, es posible que algunas tuplas no se pudieran distinguir. Un sistema gestor de base de datos relacional tendrá que garantizar el cumplimiento de esta regla de integridad de todas las inserciones y en todas las modificaciones que afectan a los atributos que pertenecen a la clave primaria de la relación. Integridad referencial. La integridad referencial protege las relaciones definidas entre las tablas cuando se crean o eliminan filas. En SQL Server, la integridad referencial se basa en las relaciones entre claves externas y las claves principales, y entre claves externas y claves exclusivas, mediante restricciones foreign key y check. La integridad referencial garantiza que los valores de claves sean coherentes en distintas tablas. Para conseguir esa coherencia, es preciso que no haya referencias a valores inexistentes
y que si cambio el valor de una clave, todas las referencias a ella se cambien en consecuencia en toda la base de datos. Las reglas de integridad referencial. La regla de integridad referencial está relacionada con el concepto de clave foránea, lo que determina que los valores que toma una clave foránea deben ser valores nulos o valores que existen en la clave primaria que referencia. La necesidad de esta regla es debido a que las claves foráneas tienen como objetivo establecer una conexión con la clave primaria que referencian, si un valor de la clave foránea no estuviese presente. Restricción. La restricción, en caso de borrado, consiste en no permitir borrar una tupla si tiene una clave primaria referenciada por alguna clave foránea, y la restricción, en caso de modificación, consiste en no permitir modificar ningún atributo de la clave primaria de la tupla si tiene una clave primaria referenciada por alguna clave foránea. La actualización en cascada. Consiste en permitir que la operación de la actualización de la tupla y en efectuar operaciones compensatorias que protegen en cascada la actualización de las tuplas que la referenciaban. Se actúa de este modo para mantener la integridad referencial. La actualización en cascada, en caso de borrado, consiste en permitir el borrado de una tupla T que tiene una clave primaria referenciada y borrar también todas las tuplas que referencian T. Y la actualización en cascada, en caso de modificación, consiste en permitir la modificación de los atributos de la clave primaria de una tupla T que tiene una clave primaria referenciada y modificar del mismo modo las tuplas que referencian. La integridad de dominio viene dada por la validez de las entradas por una columna determinada. Puede exigir la integridad de dominio para restringir el tipo mediante tipos de datos, el formato mediante reglas y restricciones check o el intervalo de valores posibles mediante restricciones forget key, restricciones check, definiciones default, definiciones not null y reglas. Reglas de integridad de dominio. Un dominio de valores posibles puede estar asociado con cada atributo. Los límites de dominio son la forma más elemental de restricciones de integridad. Son fáciles de probar por el sistema siempre que se introduce un nuevo dato en la base de datos. Los tipos de dominios. Es posible que varios atributos tengan el mismo dominio. Una definición adecuada de restricciones de dominio no solo permite probar consultas para asegurar que la comparación que se hace tiene sentido. El principio que hay detrás de los dominios de atributos es similar al que hay detrás de la asignación de tipos de variables en los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación fuertemente tipiados permiten que el compilador del programa con mayor detalle. La integridad de las relaciones. Esta regla se aplica a las claves primarias de las relaciones base. Ningún atributo que forme parte de una llave primaria puede aceptar valores nulos. Por definición, una clave primaria es irreducible que se utilice para identificar de modo único las tuplas. Irreducible significa que ningún subconjunto de la clave primaria sirve para identificar las tuplas de modo único. Si se permite que parte de la clave primaria sea nula, se está diciendo que no todos los atributos son necesarios para distinguir las tuplas, con los que se contradice la irreducibilidad. Esta regla solo se aplica a las relaciones base y a las claves primarias, no a las claves alternativas. Nulos. Ningún atributo que forme parte de una llave primaria puede aceptar valores nulos. El valor nulo es un valor que está fuera de la definición de cualquier dominio, el cual permite dejar el valor del atributo latente. En otras palabras, un valor nulo no representa el valor cero, ni una cadena vacía. Estos son valores que tienen el significado. Implica ausencia de información porque se desconoce el valor del atributo o simplemente no tiene sentido. Reglas de negocio. Los usuarios o los administradores de la base de datos pueden imponer ciertas restricciones específicas sobre los datos. A esto se le conoce como reglas de negocio. En conclusión, estas reglas de integridad nos ayudan a que los datos no se repitan y que no haya que el sistema pues no sea muy robusto y para que sea más ágil.